El gradiente, la divergencia y el rotor son todas construcciones que hicimos a partir de las primeras derivadas ordinarias aplicando el operador nabla. Si aplicamos el operador nabla dos veces podemos hacer construcciones que son análogas a las segundas derivadas. Nosotros ya sabemos, por ejemplo, que gradiente de t es un vector. Entonces podemos tomar la divergencia y el rotor del gradiente de t. Entonces, primero vamos a tener la divergencia del gradiente de t. Vamos a poder hacer también el rotor del gradiente de t. Por otro lado, vamos a tener también que la divergencia de una función vectorial también es un escalar. Entonces lo único que vamos a poder hacer es tomar el gradiente, o sea, el gradiente de la divergencia de una función vectorial b. Entonces cuando hagamos la divergencia y quedan términos de variables, vamos a poder tomar el gradiente, esto lo llamamos 3. Entonces, en términos de el rotor, que es un vector, vamos a otra vez poder hacer la divergencia del rotor y vamos a poder hacer también el rotor del rotor. Consideremos el primero entonces. La divergencia del gradiente. Esto va a ser entonces tomar primero la divergencia, es decir, derivar en x en lo que estaba en x, derivar en y lo que estaba en y, y lo mismo para z. ¿De quién? Del gradiente, que es dt de x, x versor, más dt de y versor, más dt de z en z versor. Queda entonces simplemente, si esto es el operador nabla y esto es gradiente de t, hacer el producto escalar, y eso nos va a dar entonces x versor dx de dx de dt de x en x versor, o sea, derivar dos veces en x, ¿no? Tenemos una derivada acá, otra acá, eso en x versor, más lo mismo pero en y, más lo mismo pero en z. Esto va a tener una notación que va a ser gradiente cuadrado de t y tiene un nombre que se llama laplaciano. Entonces, en este caso va a ser el laplaciano de t y nos da un escalar. Si hablamos del laplaciano de un vector en vez de una función escalar t, vamos a estar hablando con esta notación de que cada una de las componentes sea hacer el laplaciano de, por ejemplo, de bx, puedes hacer el laplaciano de bi, o sea, hacer el laplaciano de cada uno de sus componentes y ponerlo en su respectiva dimensión, su respectiva dirección. Bien, no es más que una extensión del laplaciano regular, tomar así el laplaciano vectorial. El primero entonces es el laplaciano. ¿Qué ocurre con el segundo, el rotor del gradiente de t? Si uno pudiese asociar el operador nabla con el operador nabla, daría 0. Obviamente que eso no lo podemos hacer porque no es un vector. Entonces vamos a hacer el cálculo tomando entonces el determinante. Tenemos x y z derivada en x, voy a escribirlo así, notación más rápida, y luego tenemos de t de x, dt de y, dt de z, que es el gradiente de t. Entonces, esto nos va a dar en x versor, derivada segunda de t, en y en z tenemos, menos derivada segunda de t, ahora de z de y. En cuanto a y versor,
vamos a tener derivada segunda de t otra vez de dz de x menos ahora de x de z. Y finalmente en z versor vamos a tener derivada segunda de t de x de y menos derivada segunda de t de y de x. Para el tipo de funciones que estamos considerando, vale que las derivadas cruzadas son iguales. Entonces, ahora sí podemos decir que esto va a ser 0, esto va a ser 0, esto va a ser 0, o sea, esto da el vector 0. Para las funciones que consideramos que van a ser continuas, con derivadas continuas, etc. Así que el 2 da 0. El 3 es el gradiente de la divergencia, no tiene ningún nombre raro, simplemente es eso, y obviamente hay que decirlo, no es lo mismo que el laplaciano. El laplaciano de un vector lo podemos tomar como nabla de b, no va a ser igual al gradiente de la divergencia de b, ¿no? Estamos comparando vectoriales. ¿Qué ocurre con 4? La divergencia del rotor. Esto es lo que habíamos tomado para el 3. Para el 4, la divergencia del rotor. Bueno, vamos a ver qué nos da. Tenemos entonces divergencia, va a ser derivar en x, la primera componente de esto. La primera componente del rotor va a ser dbx dy menos dbi dz más, ahora lo que nos dice la divergencia, pero de la segunda componente del rotor, que eso va a ser dbx dz menos dbz de x más, si sigo aquí abajo, ddz de dbi de x menos dbx de y. Aplicando entonces las derivadas vamos a tener derivada segunda de bx de x de y menos derivada segunda bi de x de z más derivada segunda bx de y de z menos derivada segunda bz de y de x más de y de x derivada segunda bi de z de x menos derivada segunda bx de z de y. Tenemos entonces, podemos ver que, por ejemplo, derivada segunda bx de x de y, es igual a si consideramos lo de las derivadas cruzadas, que se va a cancelar con este. Derivada segunda bi de x de z, tenemos acá también otra vez lo mismo con las derivadas cruzadas. Y finalmente estos dos se cancelan dando igual a 0. O sea que la divergencia del rotor de B es también igual a 0, al cual que pasaba con el rotor del gradiente de t. ¿Qué ocurre con el rotor del rotor de B? Bueno, el rotor del rotor de B, esto va a ser igual, utilizando la definición del operador nabla, a gradiente de divergencia de B menos el laplaciano de B. Entonces el rotor del rotor de B no nos da nada nuevo. Simplemente tenemos lo que habíamos llamado como 3 y lo que habíamos llamado como 1, pero aplicado a una función vectorial. A veces inclusive se utiliza esto para definir el laplaciano de un vector porque no tiene en cuenta ningún tipo de coordenada especial, como nosotros lo definimos como en términos de coordenadas cartesianas.
Entonces en realidad esto no sería algo nuevo, sino que está escrito en función de cosas que ya tenemos. Entonces en realidad hay solo dos tipos, digamos, de segundas derivadas en el caso de este vectorial que consideramos. El laplaciano y eh, el 3, que es el gradiente de la divergencia. No podría seguir con las terceras derivadas, pero lo que va a tener más que nada significado físico van a ser estas, las de tipo de segundo derivada. Entonces uno puede reconstruir todo esto sabiendo la definición del operador Nabla y cómo fuimos utilizando el producto común de números reales, el producto escalar y el producto vectorial. Por eso es que es tan importante.